En sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, comenzó la discusión del proyecto que busca permitir a los establecimientos educacionales implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar, con el objetivo de devolver a las familias la posibilidad de elegir, rescatar el mérito y dar más autonomía al sistema. El debate rápidamente subió de tono entre la izquierda y la derecha. Emilia Schneider cuestionó el proyecto señalando que el sistema de admisión escolar no ha fracasado y que los datos muestran altos niveles de asignación en las primeras preferencias, además de advertir que volver a criterios de selección podría abrir la puerta a discriminaciones familiares. Juan Santana, en la misma línea, buscó relativizar el diagnóstico de la tómbola y sostuvo que el verdadero problema no es el sistema de admisión, sino la falta de cupos de calidad. En respuesta, Ricardo Neumann y Diego Vergara defendieron con fuerza la iniciativa, acusando que la tómbola ha castigado por años a las familias chilenas, ha reemplazado el mérito por la aleatoriedad y ha debilitado los proyectos educativos diversos. Para ambos, este proyecto viene justamente a corregir ese error y a devolver a los padres un rol real en la elección escolar. Una cuarta debilidad, por último, del sistema de admisión que nosotros hemos considerado para elaborar este proyecto de ley, tiene que ver con la rigidez de este sistema. El sistema de admisión escolar que tenemos hoy día es un sistema centralizado, que como bien señalé antes, no contempla absolutamente ninguna atribución de los equipos escolares a la hora de definir quiénes son admitidos a este. Y la razón de esto es, en resumen, que este es un sistema que se gestó en un ambiente de mucha desconfianza hacia los establecimientos escolares y que por la sospecha de la existencia de prácticas discriminatorias en los procesos de admisión, se decidió dejar absolutamente sin ningún margen de decisión a los colegios, lo que ha llevado a que estos no tengan tampoco la posibilidad de decidir o de tener atribuciones en materias en las cuales se necesita que tengan atribuciones para resolver casos que se dan en un proceso de admisión y que requieren de una respuesta inmediata, oportuna, una respuesta situada, y que lamentablemente hoy día los directores escolares están de manos atadas y no pueden resolver cada año, porque estas situaciones se dan cada año en cada proceso. Entonces este es un sistema muy rígido a nuestro parecer, y acá algunas cifras para poder en el fondo dar cuenta de esto, y que es que hoy día hay un porcentaje significativo de personas o de postulantes que en definitiva no se terminan asignando por el SAE, que terminan entrando por el Anótate en la lista, que es el mecanismo que opera entre dos SAEs, digamos, y que también esto da cuenta de que de alguna manera es necesario que un sistema centralizado tenga válvulas de escape, es decir, que tenga espacios de flexibilidad para poder atender situaciones que no se pueden resolver de forma centralizada. Solo quería poner atención en la comisión en esta lámina por si no se entendiera la gravedad del mensaje que transmite. El Anótate en la lista es un nombre de fantasía que se le dio a una práctica anterior, que es un cuaderno en el colegio por orden de llegada. Pero el sistema sigue siendo por orden de llegada. Quizás una forma que puesta al escrutinio de esta comisión no es la mejor para asignar cupos escolares. Más de la mitad se asigna por orden de llegada. Lo voy a repetir, más de la mitad de los cupos de este sistema, del cual generalmente se transmiten estadísticas positivas, pero no del todo transparentes. Más de la mitad se asignan por orden de llegada. Este sistema no tiene el éxito agregado del cual presume y del cual muchos presumen. Es importante ver esa cifra y ponderarla, aunque nos tome un tiempo más. Nosotros estamos de acuerdo en tomarnos el tiempo, si es que ese tiempo es para ponderar cuáles son los problemas que estamos enfrentando y el volumen que tiene. Este sistema, con la sofisticación y apoyo que tiene de muchas partes, asigna el 38%. No podemos decir, presidente, que no hay un sistema de admisión, no hay un problema en el sistema de admisión escolar en Chile, o que este funciona normalmente. Me voy a tomar de lo que dice el subsecretario porque también quisiera aprovechar de desmitificar, ¿ya? En general, cuando se plantea el porcentaje de personas que son asignadas en su primera preferencia como un éxito de este sistema, ¿ya? Y lo que quisiera decir ahí es que el porcentaje de personas que se asigna a su primera preferencia o a su segunda preferencia en general tiene más que nada que ver con el grado de concentración de las postulaciones. Si yo tengo
10 personas postulando a una vacante, siempre va a ser solo una la que quede y el 90% no va a quedar, ¿ya? Y solo el 10% va a quedar. Independientemente de si se asigna a través del SAE o a través de algún mecanismo descentralizado o por, como dice el subsecretario, por orden de llegada, ¿ya? Entonces, a veces se suele plantear o se suele argumentar que este sistema es exitoso por el porcentaje de personas que quedan en su primera preferencia, y la verdad es que eso es simplemente un resultado que depende de la concentración de las postulaciones y lo que a nosotros nos convoca en esta iniciativa es justamente de qué modo se asignan las vacantes altamente demandadas, entendiendo que hoy día existe una demanda altamente concentrada en no muchos establecimientos. Y bueno, y en paralelo también un paréntesis, salió ya de esta comisión un proyecto de ley que justamente tiene como propósito aumentar la oferta de establecimientos y de cupos de calidad. Habiendo hecho entonces este diagnóstico muy breve, los objetivos de nuestro proyecto que estamos presentando ante ustedes es, en primer lugar, devolver a las familias la posibilidad de elegir un establecimiento mediante un proceso de admisión que reconozca sus circunstancias particulares, sus méritos, sus necesidades, sus requerimientos. Algo que hoy día el sistema, por su rigidez y por su grado de centralismo, no ofrece. En segundo lugar, buscamos con este proyecto poder restituir con decisión el reconocimiento del mérito como un eje central del proceso de admisión, disminuyendo en paralelo el peso que hoy día está teniendo la asignación por azar. Queremos más mérito y menos azar. Y en tercer lugar, este proyecto busca entregar también autonomía y flexibilidad al sistema, fortaleciendo y permitiendo la existencia de proyectos educativos diversos que puedan convocar a comunidades afines y dispuestas a comprometerse con lo que éste ofrece para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Quiero partir con una cita, presidente, que dice lo siguiente: no existe ningún argumento racional para justificar que los colegios tengan sus propios sistemas independientes del SAE. Con ello, solo pierden las familias al complejizarse el sistema de postulación y al perder el sistema capacidad de optimizar las asignaciones en función de las preferencias. Me gustaría que intentáramos adivinar quién dice esto. Algunos podrían decir un marxista-leninista, Ho Chi Minh, Michelle Bachelet, pero lo cierto es que es una mujer, la verdad, identificada con la centroderecha o con la derecha, que es Silvia Izaguirre, que fue presidenta de la comisión de la mesa técnica transversal del SAE, en la cual participó la ministra, y que yo tengo aquí abierto, que al final lleva la firma de la ministra Arzola, y que contradice muchas cosas de las que se señalan en esta presentación. Primero, los datos respecto a las postulaciones. Según este mismo informe, alrededor de un 70% de los postulantes, de los postulantes, son asignados a una de sus 3 primeras preferencias. Alrededor de un 80% en su primera preferencia en prekinder. Y además tenemos como dato que la proporción de estudiantes sin asignación disminuyó en 1.7% el periodo pasado. Entonces tenemos aquí diversos datos que contrastan un poco con la crisis que nos quiere pintar el Ministerio de Educación, y yo invito a revisar esto en la página 16 del informe que firmó la ministra Arzola. Cito también: estos niveles de eficiencia son altos en comparación con sistemas de administración centralizada de otros países de la OCDE. Dicho eso, mi primera pregunta, presidente, es a través suyo a la ministra, si está de acuerdo consigo misma de hace algunos meses atrás. Si firmó este documento estando de acuerdo con esos datos y con esas posiciones, ¿por qué hoy desechar esos acuerdos, desechar esas conversaciones y llevar esto al extremismo ideológico al que nos quiere llevar? La mesa técnica incluía mejoras a la nota en la lista, al SAE en sí mismo en tanto plataforma, una respuesta al problema de la sobredemanda, dejando un porcentaje para la selección por mérito, con porcentajes, debo decir, más altos de inclusión, a propósito de lo que señalaba el subsecretario, cuestión que yo creo me parece bastante bajo en la presentación del nuevo sistema, y que espero que podamos avanzar en una cuota más alta para estudiantes con necesidades educativas especiales y estudiantes prioritarios. Creo que eso hay que ampliarlo. Me quiero detener en un aspecto del proyecto que me llama mucho la atención. El proyecto de ley elimina la prohibición de exigencia de antecedentes familiares. Eso quiere decir que un colegio podría volver
a excluir a hijos de familias que en su composición no se adecúan a la visión o al proyecto educativo de un establecimiento educacional, familias de padres no casados, familias de monoparentales, cuestiones que antes ocurrían, porque eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. El SAE vino a responder a la realidad de que eran los colegios quienes elegían a las familias y no al revés. Y los apoderados hacían filas interminables afuera de los establecimientos, incluso durmiendo afuera. Me parece, presidente, que el proceso de elección mutua está muy poco regulado. Creo que queda muy poco claro. Se habla de una declaración jurada y la verdad eso creo que no da certeza a la familia, y vuelvo a remitirme a la cita de Silvia Izaguirre. No da certeza para quienes no queden asignados que va a tener una respuesta pronta del sistema. Por último, presidente, quiero detenerme cuando la ministra dice que aquí hay un problema de admisión. No quiero negar que exista algún problema, no quiero negar que hay que mejorar el SAE. Nosotros estamos disponibles. Por algo la ministra participó y firmó en una mesa que convocó el gobierno anterior y que hoy desecha. Pero el problema de fondo tiene que ver con que precisamente no hay suficientes cupos de calidad, cupos que las familias deseen en el sistema. Y eso no lo va a resolver ningún sistema de admisión. Eso es un problema de fondo del sistema educativo que podemos hacerle atajos, pero va a seguir estando ahí. Entonces, esto no tiene que ver con cómo se asignan las vacantes solamente, sino con que son pocas las vacantes más deseadas por las familias. Entonces, creo que lo que deberíamos apostar es a subir el nivel del sistema en general, en vez de reponer solamente el mérito como la única respuesta. Dicho eso, y con esto termino, presidente, yo estoy de acuerdo, efectivamente, con mejorar el SAE. Y mi pregunta final, presidente, por su intermedio suyo a la ministra es, ¿por qué? ¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente, en el que ella misma firmó? Está en la última página del informe que ustedes pueden ver en el Ministerio de Educación, la firma de la ministra actual, y sin embargo presentan un proyecto de nota de dirección que incluso los propios expertos de derecha de la mesa consideran extremo y que no aporta. La pregunta en concreto, presidente, es ¿por qué, ministra? Y si es que hay voluntad de acuerdo para reflotar las propuestas que están en este informe que usted firmó. De lo contrario, debe entender que está en desacuerdo consigo misma. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Algunas consultas y alguna reflexión. Y sabe que, presidente, por una cuestión también de orden, le quería... Esto es una pregunta, pero al mismo tiempo es una especie de emplazamiento hacia su rol como presidente, que yo quería consultarle por su intermedio a la ministra si es que ella hace suya este concepto de la tómbola, porque en sus primeras diapos de la exposición que está realizando yo creo que dejó en claro de que este es un sistema de algoritmo cuyo principal contenido son criterios que se utilizan, que ella misma los describió, y por lo tanto yo entiendo que una tómbola, de acuerdo a lo que decía la diputada Charpentier por su intermedio, presidente, es un sistema aleatorio, completamente aleatorio, sin criterio alguno. Entonces quería preguntarle por su intermedio, presidente, la primera pregunta a la ministra y al subsecretario si ellos consideran que este sistema es una tómbola, ¿no? Y me gustaría que eso lo respondieran, digamos, de forma bien clara para garantizar cierto grado de seriedad en el debate. Lo segundo, presidente, es que creo que también acá hay cuestiones que yo creo que hay que considerar a propósito de lo que señalaba el colega por su intermedio, a propósito de la baja demanda que tienen los establecimientos educacionales, ¿no? Yo señalaba en el proyecto que se tramitó anteriormente, el proyecto que facilita la apertura de colegios particulares subvencionados, que la educación en Chile desde hace tiempo, desde hace años, no desde ahora, sino que desde hace años, viene viviendo una baja en la matrícula producto de los problemas de natalidad que hay en Chile. Esto no es ninguna novedad lo que yo le estoy diciendo. Y por lo tanto, el que exista menos matrícula en el sistema público, no necesariamente uno lo pudiese adjudicar, salvo que existan antecedentes y pruebas de que así lo corroboren, al sistema de admisión escolar, más no a las tasas de natalidad que hoy día existen en Chile. Eso es bastante evidente a juicio de lo que han expuesto en esta misma comisión algunas especialistas. Lo segundo es que yo no entiendo, presidente, a qué viene la lámina de la demanda de establecimientos educacionales, de algunos establecimientos públicos, de algunos públicos en particular, relacionados con la demanda que hay. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que ningún sistema de admisión va a resolver los problemas de demanda. Es decir, por ejemplo, en el caso de Vallenar, el Liceo Bicentenario de Vallenar y la Escuela Ignacio Carrera Pinto, quienes somos de Vallenar, de la tercera región, sabemos que son los dos establecimientos públicos de mayor demanda. ¿Esa demanda va a cambiar producto de que hay un cambio en el sistema? No, probablemente no.
Porque lo que cambia, de acuerdo al proyecto que se está presentando, son los criterios de selección hacia esos establecimientos educacionales, más no la demanda. Entonces, cuando acá hablamos de que hay un problema respecto a la demanda no se resuelve, señor presidente, si es que no hay mejores establecimientos, más establecimientos de buena calidad a los cuales aspiren los estudiantes de nuestras comunas y de nuestros distritos. Por lo tanto, yo no entiendo a qué viene la lámina respecto a la demanda, cuando esa realidad no va a cambiar ni con este proyecto ni con el sistema que se está presentando. Y quisiera también preguntarle, que me hace un poco de ruido, lo podemos eso verificar con lámina y antecedentes que se han entregado en las exposiciones anteriores en otros gobiernos, pero respecto, señor presidente, a las preferencias, ¿no? Porque esa lámina que se mostró, la ministra, digamos, de forma muy diferente, dijo que no todos en esta comisión teníamos que entender los alcances de esa lámina, pero la verdad es que esa lámina acerca de las prioridades no es la misma información que aquí en esta misma comisión se ha expuesto. Cuando usted le dice a los integrantes de esta comisión que un porcentaje mínimo de estudiantes quedaron en sus primeras preferencias, esa información, déjeme decírselo, presidente, no es la información que nosotros tenemos de acuerdo a lo que se ha entregado por parte del Ministerio de Educación en otros periodos. Y termino con algunas consultas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la página 8 del mensaje presidencial que se presenta, se hace la siguiente cita. El efecto de pares, los incentivos de los profesores y el impacto en la diferenciación, evidencia de una evaluación aleatoria en Kenia. Yo le quiero preguntar a la ministra y al subsecretario, ¿cuál es el punto de comparación de nuestro país con Kenia? En primer lugar, lo segundo que le quisiera preguntar acerca de técnica legislativa es que se hace una modificación al decreto de Fuerza de Ley número 2, ¿no? Relacionado con subvenciones, ¿no? Sin embargo, dentro de ese mismo decreto de Fuerza de Ley, el número 2 de subvención no se hace referencia en ningún aspecto al rendimiento escolar. Cuando se hace referencia al rendimiento escolar es en el artículo número 12 de la Ley General de Educación, que dice: los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aporte regular del Estado, en ningún caso se podrá considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Entonces, solo por una cuestión, señor presidente, de técnica legislativa, ¿por qué se hace una modificación al decreto de Fuerza de Ley número 2 cuando en él no se contempla bajo ningún punto de vista ni en ningún párrafo el concepto de rendimiento escolar y no se hace ninguna modificación a la Ley General de Educación? Esa consulta quería hacerle a la ministra y al subsecretario y le pediría, señor presidente, por una cuestión de seriedad en la comisión, que me respondiesen en primer lugar si ellos consideran que este sistema, el actual, es una tómbola o no. Bien, quiero manifestarles que quedan 15 minutos y que no se diga que este presidente termina arbitrariamente y no permite que el Ejecutivo conteste. Aquí la izquierda ha tenido todo el tiempo para hacer sus intervenciones, pero que no nos digan después que no hemos dado las facilidades. Le voy a dar la palabra a continuación para que se refiera a este tema que dice relación con la tómbola, ¿ya? Este sistema que se implementó ya hace algunos años al diputado Vergara. Diputado Vergara, por favor. Gracias, presidente. Yo le pido a mis colegas respeto, por favor, porque no he hablado en toda la mañana. Le pido, colega, por favor. Le pido, colega. Estamos en un minuto. Por favor, le pido. Descalificando. Por favor, colega. Le pido respeto. Ya. Bueno, yo quiero agradecer al gobierno por esta iniciativa de por fin escuchar a lo que hoy día se refleja en la educación pública en Chile. Cuando nos tocó estar en campaña, el sentir popular, el sentir de la gente, una de las tantas cosas, hablábamos de educación, hablábamos de delincuencia, hablábamos de economía, en las campañas, el tema de la selección al SAE era recurrente. En cada rincón que uno fuera, en el distrito 14 comunas, 1.200.000 habitantes, tremendo territorio, desde Melipilla, Paine, bueno, etcétera, San Bernardo. El sentir era el SAE permanentemente. La tómbola tenía vueltos locos a todos los apoderados de no poder elegir ese colegio que siempre ansiaron tener, esa escuela a la cual querían ir, la escuela que les quedaba prácticamente a un par de kilómetros. Y aquí hago un llamado siempre al mundo urbano, ¿eh? El urbano no entiende que de repente cuando a uno le asignan una escuela en la misma comuna,
Son 30, 40 kilómetros en la misma comuna, las comunas rurales son gigantescas, entre tantos aspectos. El mérito se acabó. Ese niño que se sacrificó por sus notas y quería estar en el colegio tanto, en el liceo tanto, y prácticamente no pudo entrar, porque hoy día este es un sistema al cual no hay un cara a cara, no hay una conversa, no hay un sello educativo por algún director, ese sello musical, ese sello matemático, ese sello deportivo, que le daba sentido a muchos directores, hoy día se acabó. Y al implementar este nuevo sistema, al cual estamos felices de poder adquirir, de poder trabajar en esta comisión, de poder llevarlo a cabo y ojalá en el menor tiempo posible, da sentido a lo que en campaña escuchamos y en campaña ofrecimos y en campaña a la gente le hicimos ver que era una necesidad. Yo entiendo cuando hay diputados que hacen referencia a papers internacionales o cosas internacionales de distintos países. Yo los invito a hacer comparaciones en nuestras comunas, a nuestro país, a nuestra realidad como país, un país maravilloso llamado Chile. Y frente a eso, a lo que voy, para terminar, presidente, es que es el momento ya que empezamos a devolver rueda por rueda a la quitada de patines, a una reforma que se hizo con todo el tiempo del mundo, donde se llegó a todos los acuerdos habidos y por haber, donde se tomaron las manos, donde tomaron años para poder hacerla, y por mucho tiempo que se tomó y por muchos acuerdos que se llegaron, no quedó buena. La reforma educacional de la presidenta Bachelet no quedó buena y hizo un atentado potentísimo a lo que es la educación pública. La gente que opta por colegios particulares no lo va a entender nunca. Y a lo mejor la gente que no tiene hijos le va a costar entenderlo, porque cuando uno es papá, le cambia el diálogo, le cambia el aspecto de la vida. Cuando uno tiene un hijo y el otro, y sabe que uno es diferente al otro, y sabe que uno tiene características diferentes, le va cambiando permanentemente la prosa y cómo uno se dirige a la humanidad. Por lo tanto, a eso voy. Yo quiero felicitar y agradecer. Vamos a trabajar esto intensamente y sacarlo lo antes posible. Y no me complica, con el punto anterior, no me complica a lo mejor que el Tribunal Constitucional nos haya dado a lo mejor una refrescada de lo que somos, porque en el fondo a que lo vinimos es a trabajar para Chile, a trabajar para la gente, y tendremos que hacer 60 leyes modernas, 60 leyes rápidas, o 100 o 200, esa es nuestra pega, para solucionar el problema de los chilenos. Eso, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, yo entiendo la obsesión ideológica de la izquierda por controlar el lenguaje. Pero si acá nosotros queremos referirnos a un sistema de selección que ha sido tan nefasto para las familias chilenas, en un concepto que además es ampliamente conocido por las familias chilenas que han sufrido hace 10 años este sistema de selección, tenemos todo el derecho del mundo a referirnos bajo ese concepto. Ese concepto es la tómbola. Y la forma en la que nos estamos refiriendo no es despectiva, es simplemente empática con el sentir de las familias chilenas que hace 10 años sufren un sistema aleatorio de selección en algo tan sensible como la educación de sus hijos, y que viene inspirada por la soberbia, nuevamente, de la obsesión ideológica de la izquierda de creer que los burócratas estatales saben mejor que los padres cuál es el proyecto educativo mejor para los hijos. Y eso es lo que estamos revirtiendo, justamente con este sistema que viene a devolver el mérito y el esfuerzo como pilares fundamentales para la selección de los proyectos educativos, para la prioridad y preferencia de los padres para elegir ese proyecto educativo y para la prioridad y preferencia de las comunidades educativas para seleccionar mutuamente aquellos proyectos diversos que se anclen de mejor manera con lo que quieren las familias. Ese es el punto en discusión. Y si a ustedes les molesta el lenguaje que ocupamos, estamos en todo nuestro derecho. Esto es una tómbola y yo le voy a agregar una tómbola maldita. Y al referirme de esta forma, estoy expresando el sentir de las personas que yo tengo el honor de representar porque vienen 10 años viviendo la arbitrariedad de un proceso de selección que no es justo. Ahora, si me permite, presidente, le pido disculpas por haber abordado primero este tema, pero justamente el colega de manera irrespetuosa estaba interrumpiéndome en función de ese punto. Hace 10 años, la soberbia
de una ideología que cree que el burócrata estatal sabe más que los padres la posibilidad de elegir los proyectos educativos de sus hijos, lanzó la famosa ley de inclusión, que eliminó los incentivos para la generación de proyectos educativos diversos y que reemplazó el mérito y el esfuerzo por una tómbola. 10 años después, ya no es una opinión política, señor presidente, el decir que la tómbola no funcionó. Ya no tiene que ver con una visión ideológica de una derecha que quiere trancarle una política pública icónica a Michelle Bachelet II. Tiene que ver, después de 10 años, con la constatación de hechos que han sufrido en su día a día las familias de Chile. Familias que conocen este sistema como tómbolas y que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a ocupar ese concepto, la maldita tómbola. Eso es lo que queremos cambiar. Yo destaco que si bien este sistema viene a dar nuevamente preferencia al mérito y al esfuerzo, diversidad de proyectos educativos y permite justamente que los padres puedan volver a elegir los proyectos educativos para sus hijos, que este proyecto de ley, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, sea más inclusivo que la ley de inclusión. Creo que ese punto ha pasado desapercibido en las intervenciones que han tenido mis colegas. El que se le esté dando una cuota especial de 10% a niños con necesidades educativas especiales, creo que me parece que es un gran avance. El que se le esté dando un 20%, porcentaje mayor al que tiene el sistema actual, a alumnos prioritarios en función de la ley CEP, me parece que es un gran avance. Me parece que justamente está incluyendo a esos niños que hasta el día de hoy, con necesidades educativas especiales y con prioridades educativas, estaban siendo también víctimas de la famosa tómbola, de la maldita tómbola. Me parece además muy positivo, señor presidente, por su intermedio, y se lo digo a la ministra y al subsecretario, que además se vuelva a confiar en los equipos directivos y que se le establezca un porcentaje adicional de sobrecupo al director. Porque si los padres saben infinitamente mejor que el burócrata estatal la educación de sus hijos, el director sabe infinitamente mejor que el burócrata del SLEP cómo corregir problemas que se dan en los procesos de selección. Y otorgarle un porcentaje de sobrecupo al director me parece que también es un elemento muy positivo de la propuesta que nos presentan. Para terminar, solamente una pregunta por su intermedio, señor presidente, a la ministra, al subsecretario, porque si bien en la cuenta el diputado Santana, por su intermedio, presidente, a quien yo respeto mucho, me imputó una intención al yo estar preocupado por el cronograma de tramitación de este proyecto, yo tengo que representar legítimamente la preocupación que tienen las personas que yo represento, que es una pregunta muy básica. ¿Desde cuándo? Después de 10 años de sufrir la famosa y maldita tómbola, ¿desde cuándo dejamos de sufrirla? Es una pregunta que no tiene ningún tipo de intencionalidad, por su intermedio, con mucho respeto, diputado Santana. Y es la pregunta que quiero dejarle a la ministra. El artículo transitorio el proyecto que nos presentan dice que la presente ley entrará en vigencia al inicio del año escolar siguiente de su publicación. Me gustaría que nos aclarara bien, ¿es la vigencia en el sistema de selección para el año escolar subsiguiente? ¿O es el sistema de selección partiría, si es que nosotros aprobamos esta norma, directamente el próximo año? Creo que es una pregunta que no tiene ninguna intencionalidad y que es, de hecho, probablemente una de las preguntas que más se deben repetir en las familias que están esperando que cambiemos el sistema de la maldita tómbola. ¿Desde cuándo dejamos de sufrir este sistema tan injusto y aleatorio? Diputado Barría, diputada Concha y después diputada Becerra, y vamos a concluir. Diputado Barría. Se lo voy a... a ver, señores diputados, señores diputados, aquí hemos sido testigos cómo han intervenido y cuánto tiempo ha utilizado. A ver, no le he dado la palabra, diputado, no se la he dado todavía. Diputado, estoy interviniendo yo.
A ver, diputado, lo llamo al orden. Le voy a dar la palabra, pero primero estoy haciendo yo uso de la palabra. Le vamos a dar la palabra al diputado Santana y posteriormente nos vamos a alargar todo lo que sea necesario para que intervengan los 3 diputados que tienen solicitada la palabra y que no han hecho uso de ella. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? No, diputada Schneider, no le he dado la palabra y la llamo al orden, por primera vez. Diputada, por segunda vez la llamo al orden. Diputado Santana, le pido que sea breve para que puedan intervenir el resto de los colegas que no lo han hecho. Presidente, mire, yo me apego al reglamento estrictamente. Le estoy pidiendo el punto de reglamento desde hace 2 palabras, sin interrumpir a ningún colega en sus palabras. No es algo que acostumbre a hacer. No le falto el respeto a ninguno de mis colegas por mucho que piensen distinto a mí. No interrumpí ninguna de las palabras en toda la sesión. Entonces no entiendo la resistencia que usted tiene a darme la palabra en un punto de palabra que busca darle una conducción estable a la discusión que estamos teniendo. Y le quiero pedir nuevamente a usted, porque yo no me puedo hacer cargo de las palabras que dicen nuestros colegas, pero le quiero pedir a usted, presidente, como orientador de esta discusión, como quien dirige esta comisión, que no descalifique la discusión que estamos llevando adelante, porque este proyecto, el que presentó el Ejecutivo, por mucho que estemos algunos en desacuerdo, que otros lo respalden, es un proyecto que tiene un nombre. Y el actual sistema, el que quiere modificar el proyecto en cuestión, también tiene un nombre. Entonces, si usted quiere utilizar una descalificación para referirse a este sistema, denominándolo como tómbola, más allá de lo que digan el resto de los colegas, bueno, yo no me hago parte de eso. Pero le pido a usted, presidente, como presidente de este espacio, que dirija y se adecue a la altura del cargo que usted ostenta. Usted no puede referirse de esa forma a este sistema y a esta discusión. Por eso también le hago la consulta, le pido la palabra a la ministra, ¿no? Respecto a este tema. Entonces yo le pido que sea cuidadoso respecto a eso, tal como, sí, presidente, pero tal como otros hemos sido respetuosos respecto a la discusión y como no hemos interrumpido a ninguno de nuestros colegas. Y solamente decirle al colega en relación, porque me hizo una referencia, con esto termino, presidente. No, yo creo que no se trata de repetir, digamos, lo que uno escucha en sus distritos. Porque está bien. Solo en la ciencia política, cuando uno repite lo que dice la gente, la definición de eso es lo del populismo. Hizo el punto. ¿Habría acuerdo para extender que los 3 diputados que no han hecho uso de la palabra la puedan hacer? Ya, no hay acuerdo, por lo tanto, vamos a levantar la sesión y le vamos a solicitar a la señora ministra con el subsecretario que nos den respuesta en la próxima sesión a las inquietudes aquí planteadas. Pero, diputado, no han dado la palabra las personas de izquierda, así que se cierra la sesión. En conclusión, el debate dejó claro que este proyecto de ley no busca privilegios, sino justicia para las familias que por años han tenido que someterse a un sistema de admisión rígido, impersonal y aleatorio. Frente a eso, la negativa de la izquierda a modificar el modelo solo confirma una vez más su apego a un esquema que les quita a los padres el derecho real a elegir y que castiga el mérito de los estudiantes. Por eso, más allá de las críticas ideológicas y de la defensa cerrada del sistema actual, este proyecto aparece como una corrección necesaria y de sentido común. Si de verdad se quiere una educación más libre, más diversa y más conectada con las necesidades de las familias, entonces hay que atreverse a cambiar lo que claramente no ha funcionado.